Échale para acá, miércoles 23 de abril de 2025. Hoy es el Día Mundial del Libro, también el Día de los Derechos de Autor, el Día de la Lengua Española. En otro tiempo comenzaba la Feria Nacional del Libro hoy, pero metieron esa cosa para septiembre, octubre. Muerte de Miguel Cervantes. Sí, no, estaba pensado, dedicado a 5 grandes escritores. Eso lo inventó la ONU. A Miguel Cervantes, Garcilaso de la Vega, Shakespeare, Vladimir Nabokov, José Pla y Manuel Mejía Vallejo, que nacieron o murieron el 23 de abril o próximo al 23. Por ejemplo, Shakespeare fue el 26, Cervantes el 22, Manuel Mejía Vallejo nació el 23, por eso se dedica hoy el Día del Libro, y lo de la lengua española por Cervantes. Fomentar la lectura, reconocer los derechos de escritor. En los derechos de autor figuran, señores, también los creadores de programas de informáticos, anunciantes, publicistas, productores de cine, que están sufriendo mucho en estos tiempos, de tanto plagio y de tanta copia. Lo que aprendimos a leer páginas impresas y tuvimos que acudir a la biblioteca pública. Todavía tenemos la manía de leer los libros impresos, pese a los nuevos formatos electrónicos que abundan. Ya hay cámara de cuentas, señores, que era Emma la que iba de presidenta, lo sabía Maco Pempén, todo el mundo. El peje que fuma, Los chinos de Bonao. Juanito Alimaña, los chinos de Bonao, pero saber menos que... el PRM. El PRM no lo sabía. Pero mire, CDN publicó, desde que llegó la lista al Senado, después los diputados publicó los 5 nombres, porque todo el mundo sabía que era Emma, ¿verdad? Pero publicar los 5 habla muy bien de CDN y de su personal, pero habla muy mal del PRM, ¿entiendes? Habla muy mal. Evidencia que ahí se sigue manejando los asuntos con criterio político. Afuerearon a la fuerza del pueblo, no le dieron ni siquiera su pequeña cuota. Yo lo siento por mi amiga. La leí, mi amiga, que cuánta elegancia y honestidad usted escribiendo, aunque la dejaron fuera. Pero el PRM impuso su plancha. Esperamos que no acepten dictado. O sea, dijeron, te pusimos ahí. Yo dije aquí que a Emma la conozco yo desde chiquitica. Ella es puertoplateña, pero se crió en Santiago. Estudiamos juntos en el Onésimo Jiménez. Hicimos la secundaria juntas, la conozco. Más bien a Emma. A los demás no lo conozco. Varió la cuota de mujeres de 3, ahora se quedaron 2 mujeres. Siempre salen perdiendo las mujeres. Pero los buenos días. El Papa hoy va en su reto a la Basílica de San Pedro. Comenzará la peregrinación. El sábado son los funerales de Estado. Abinader y esposa anunciaron que el viernes arrancan para Roma. Habrá una gran congregación de presidentes y de jefes de Estado y de gobierno. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Federico. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Buenos días, país, República Dominicana, amigos que nos sintonizan y nos escuchan. Este 23 de abril, como señalas, Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. El libro, como decía el editorial del Caribe, una prolongación del alma. Al señalar, al decir de Borges, estamos hablando de la más grande aventura intelectual de la historia de la humanidad. Primer libro que, por cierto, antes de saber que hoy era el Día del Libro, lo vi ahí encima del escritorio. Es la epopeya de Gilgamesh, un libro escrito en 2100, 2200 antes de Cristo. Estamos hablando de que hace más de 4200 años la humanidad está escribiendo y leyendo libros. Y a pesar de que vivimos, al decir del Tribunal Supremo Español, en el ocaso de la civilización del papel, el libro estará ahí y seguirá y ya ha pasado anteriormente que ha sido vilipendiado. Ya ha habido otra edad media, y esta no será, esta que estamos viviendo no será diferente a la anterior. En Haití señala la Organización Internacional de Migraciones que desde el ataque aquel a Mirabelá, donde por cierto se notificó que fue
atacado la sede vacía de un consulado dominicano. En ese ataque, desde esa fecha, una comuna que está a 50 kilómetros de Port-au-Prince, 50.000 personas han sido desplazadas desde el 31 de marzo al 16 de abril. 50.000 personas han tenido que, en buen dominicano, coger los motetes e irse, sabe Dios para dónde, aunque presumimos que muchos para la República Dominicana, porque ese clima de incertidumbre, desasosiego, violencia y terror que se vive en la hermana república, indefectiblemente debe empujar a una gran parte hacia acá. Y a propósito de eso, ayer fue el segundo día de implementación del protocolo migratorio que está haciendo el Servicio Nacional de Salud en los hospitales de las redes públicas. Se han verificado algunos casos que llaman la atención. De hecho, se pronunció ayer el Colegio Médico Dominicano, a la voz de su presidente Waldo Ariel Suero, donde decían desde digamos, la lógica, el criterio y el razonamiento de los galenos, que en definitiva son las personas que los médicos, que son los que pues apoyan a las personas que tienen problemas de salud, no los oficiales migratorios. Decía que puede haber riesgos con esas deportaciones de personas, de mujeres que recién han dado a luz, personas con sutura. Ahí se pueden dar una serie de riesgos, independientemente de los traumas psicológicos que estamos hablando. Y todo lo que se esté haciendo llamaba el Colegio Médico, que no está en contra de los protocolos de migración ni de la política migratoria, sino está a favor de salvaguardar el debido proceso y el trato humanitario, que no se nos olvide eso. Como tampoco se le olvidó a la autoridad de migración que en Matamosquitos, Allende, Friusa, había un barrio que era el terror. Pues el barrio ayer fue prácticamente desmantelado y se pudo observar imágenes de algunos bulldozers haciendo de casas llanuras. 500 personas fueron apresadas, remitidas a los centros, digamos, de depuración, me parece que tanto de Venerito como a Jaina, porque 500 personas es una cifra considerable, y se supone que estará aplicándose el protocolo de rigor. Y finalmente, hoy que es miércoles, si usted cree en el azar y en los juegos de lotería, pues háblese con Nelson, que le dé los números de cuáles son los que van a salir hoy, porque él dijo cuál iba a ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. Y bueno, nadie ni remotamente está jugando ni las competencias, ni las capacidades, ni la integridad, ni la honestidad, ni la honradez de Emma Polanco. Jamás. Lo que sí podemos juzgar es al Partido Revolucionario Moderno y a su grupo de senadores que tenían una plancha planchada. Entonces, de ser así, le hubieran ahorrado al país, a los más de 150 convocantes y a los cinco quintetos, le hubieran ahorrado ese show de mal gusto. Y hubieran puesto libérrimamente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en el ejercicio del poder que legítimamente el pueblo le otorgó, la plancha de su preferencia, que no pasa nada. En definitiva, siempre ha sido así. Aquí el tema está en decir que se va a hacer una cosa cuando al final se hizo otra. Éxitos a esta nueva Cámara de Cuentas. Felicidades a doña Emma, una nueva función, un reconocimiento a su trayectoria. Felicidades a todos los designados y esperemos que, para usar esa frase socorrida, sea efectivamente una Cámara de Cuentas que audita el Estado y no una Cámara de Cuentos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, pues me uno a las felicitaciones a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, todas personas muy preparadas, no hay nada que decir de sus currículum, todos personas del área. Hay algunos que vienen del área de Contraloría, otros de la Dirección de Presupuesto, algunos vienen de sectores políticos, de la academia, bueno, todos, digamos que nada que reclamar. Sin embargo, hacerles la mejor de las bienvenidas tal vez no es el augurio de que necesariamente vayan a hacer la cosa bien. Recuerden que los anteriores todos eran peritos especializados, gente brillante, gente joven que había sobresalido en diferentes cosas, que estaban hasta fuera de su límite, no fuera de los límites normales. Ahí había gente que con muy poca edad habían cruzado las barreras de personas con edades muy adultas y sin embargo lamentablemente fueron un fiasco. No vi que se le hiciera ningún tipo de interdicción, pero todavía se pudiera verificar si todo funcionó bien, porque aparentemente, o al menos lo que se podía ver, a juzgar por los trabajos que salieron de esa Cámara de Cuentas, digamos que los
6.000 millones de pesos que depositaba el Estado Dominicano para esa Cámara de Cuentas, tal vez, solo tal vez, si lo dividimos entre las cantidades de auditorías eficientes que se hicieron, tal vez fueron auditorías muy caras. Y ojalá que esta Cámara de Cuentas, encabezada por la señora Emma Polanco, pues tenga mejor suerte, apuesten a un mejor trabajo y que no haya mañana, como empezaron los demás en el mismo primer año, pues que tener que empezar a ponernos las manos en la cabeza. Les deseamos suerte. Todos tienen, doña Emma, por cierto, todos tienen buena preparación, pero ella tiene una, digamos que es como un diplomado en resolución alternativa de conflictos, que nunca lo tenga que usar, doña Emma. Desde aquí esperamos que ese entrenamiento nunca lo use, pero qué bueno que lo tiene, porque ojalá y pase de ser una vecindad, que es lo que es en este momento, a ser una verdadera Cámara de Cuentas, porque el país lo necesita, porque durante estos 4 años prácticamente el país estuvo desprotegido a modo de auditar en la mayor parte del Estado Dominicano las fuentes de recursos y las erogaciones de fondos que se hicieron en diversas instituciones. Y unas que otras que se hicieron parece que tuvieron grandes subsanaciones también, y eso no es lo que queremos. Y ojalá que ahí, a pesar de que muchos se les conoce colindancias políticas, que no es malo, en esta ocasión estamos viendo que personas con colindancias políticas pueden hacerlo en ocasiones mejor que los independientes, porque algunos de los independientes se han quemado. Y creo que no necesariamente tenemos que entrar en identificaciones individuales, pero póngale usted el nombre que primero le llegue a la cabeza. Muchos de los independientes que antes fusilaron a personas que tenían colindancia política, que fueron a instituciones del Estado, hoy están muy cuestionadas. Así es que los que están ahí, muchos tienen vinculaciones al partido de gobierno, pues que esto sea, digamos que, simplemente una característica y no necesariamente una forma de trabajar ni una jerarquía a la que ellos tengan que justificar la labor que le hicieron. Ojalá que esta plancha por la que mucha gente criticó, que ya se sabían que iban a ser los elegidos, yo pienso lo mismo que Federico, que hay que tal vez ahorrarle el trabajo a la gente, el estrés, la movilización, la entrevista, la construcción de los currículum para la presentación en el Senado, para ser elegido. Mucha gente va con la intención, con la legítima intención de hacer un buen trabajo, a veces creyendo que su buen trabajo y su buena presentación le puede dar una oportunidad. Y cuando una plancha o algunas personas ya vienen preelegidas antes de entrar en esas consideraciones o en esas entrevistas, pues simplemente están utilizando a los demás como marco legal para que los que han sido elegidos simplemente pasen con poco cuestionamiento. Y eso tampoco está bien, eso no está bien, porque no se debe jugar con el tiempo y con la preparación de los que sí creen que el sistema es transparente. Entiendo que las autoridades, como decía Alfredo Pacheco, fue que dijo, el PRM se hace responsable de la actuación de esta Cámara de Cuentas, porque la vamos a elegir nosotros, la otra la eligieron ustedes también. Y ojalá que no corran la misma suerte, y de todo corazón le deseamos a Emma Polanco y a su equipo que la suerte esté de su lado y que el trabajo también. Hay nuevas demandas, cambiando de tema, de familias por el jet set. Familias tradicionales que mucha gente pensó que no iban a demandar porque el tema no es dinero, porque fue una cosa del azar, por múltiples razones, o porque simplemente se pensaba que no iban a querer exponerse mediáticamente, pues se han equivocado los que pronosticaron esto. Familias con los nombres y apellidos que ustedes conocen están preparando demandas y algunas ya han sido sometidas, porque no es lo mismo que no me importe o que sea cosa del azar hasta que se está envuelto un hijo suyo en medio de una situación como esta. Hay que ponerse en la posición de esos padres para saber hasta dónde se llegaría. Nos informaron ayer que hay decenas, más de 100 niños huérfanos, y que las autoridades están especificando las cifras, familia por familia, pero que aquello es una cosa terriblemente dolorosa. La cantidad de niños que hoy están huérfanos de padre y de madre, otros de uno de los dos. Algunos extranjeros que estaban en el país. Hay 2 casos de
niñas, una de 8 meses, que fueron dejados inclusive no con familiares, sino con amigos, y perdieron a los 2 padres, ambos casos, y es sumamente lamentable. Hay personas que están apostando, tengo entendido que hay contratadas hasta empresas de imagen, y ojalá que no se quiera hacer un circo con esto, con el dolor de la gente y con la indignación que tiene la sociedad respecto de lo que pasó con esa discoteca, y que las autoridades se comporten a la altura del compromiso que tienen con darles respuesta a las familias que hoy todavía tienen que estar verificando dónde van a hacer la misa de los 9 días de la familia que enterraron. Hay 135 haitianos como saldo del primer operativo que hizo la Dirección General de Migración con los temas de los hospitales. Las imágenes ya empiezan a verse en medios internacionales y quizás, como ustedes saben, no se le da el matiz que quiere República Dominicana que se le dé, pero ojalá que la Presidencia de la República y la Dirección General de Migración, actuando conforme a la ley y respetando siempre los derechos humanos, entienda que las relaciones públicas no pueden ser el móvil con el cual se mida el trabajo de la Dirección General de Migración, y que hagan el trabajo que empezaron a hacer, que le toca, pero que hay que hacerlo con respeto a los derechos humanos y también con toda la dignidad para esas personas. Es duro ver mujeres recién paridas con horas de haber dado a luz, montándolas en vehículos con esos bebés recién nacidos para llevarla para el otro lado de la frontera. Son imágenes muy duras, pero hay que mandar un ejemplo de que República Dominicana necesita y por primera vez tiene la intención de que las cosas se hagan legalmente, aunque eso vaya a causar mucha roncha en algunos sectores. Pero vuelvo y repito, respeto a los derechos humanos y mantener los ribetes de la dignidad para todas estas personas que van a buscar salud a un hospital, que cruzaron por su frontera, muchas embarazadas, otras no, otras, aunque estén ilegal, viven en República Dominicana, pero que de no haber tenido una frontera porosa, guardias que cogieran dinero para ellos cruzar, no estarían en territorio dominicano. Así que veamos las cosas desde todos los puntos de vista. Tenemos que pasar balance a las portadas del periódico El Caribe de cdn.com.do, y para eso tenemos a Carolyn Cuevas, nuestra compañera de las 6 a.m. de la mañana, para contarnos cómo amanece el país. Carolyn, hola, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con los economistas Magín Díaz y Jaime Aristi Escuder, invitados especiales de El Caribe CDN, y en sus pronósticos aseguran que el mercado someterá a la obediencia a Donald Trump. En otra nota, la Procuraduría solicitó a Indotel la lista de emisoras pertenecientes al dueño de Jet Set. Guido Gómez Mazara aseguró que ya están depositadas. En la página 6 de nuestra edición impresa presentamos un análisis y el perfil de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, entidad que será presidida por Emma Polanco. Y cerramos las notas de portada con las exequias del Papa, que desde hoy y hasta el próximo sábado se llevarán a cabo en la Basílica para darle un último adiós durante 3 intensas jornadas. En la contraportada hablamos de deportes y de Brian Bello, que regresa por todo lo alto con los medias rojas. En 5 entradas permitió una carrera en su primera salida de la campaña. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente Abinader, quien a través de una encuesta en su canal de WhatsApp pregunta a la población si está de acuerdo con sus medidas migratorias. Además, tenemos los detalles del desmantelamiento de los asentamientos irregulares en Mata Mosquito durante un operativo migratorio, y cerramos las notas de CDN Digital con buenas noticias para los comunitarios de Sabana Perdida Sur, y es el inicio de un proyecto de titulación que beneficiará a más de 20,000 personas. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bien, vamos al reporte de meteorología con Jim Suriel. Yo voy a cambiar también esto de decir que el clima, porque ahora veo que muchos países, incluyendo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, van a cambiar un poco el lenguaje. No el PLD, no la del PLD. ¿Eh? No la del PLD. No, la OTAN del PLD. La Real OTAN. No, lo que pasa es como ya Estados Unidos está metido en eso. La OTAN dice que ahora
en vez de clima, va a decir entornos operativos. Sí. Entonces, vamos al entorno operativo con G. Zulier. Y en lugar de tecnología verde, van a decir tecnologías innovadoras. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las condiciones meteorológicas en República Dominicana hemos tenido el aumento de la nubosidad en las últimas 12 horas y es por eso que ha incrementado el potencial de algunas lluvias en diferentes zonas del país, sobre todo hacia la región del Cibao. Hoy seguiremos con más nubosidad llegando desde el Atlántico porque permanece la vaguada estacionaria al noreste de la región del Caribe. Es por eso que hoy tendremos el incremento de las lluvias en gran parte del territorio nacional porque la vaguada se estará activando, pero también así tendremos ráfagas de viento llegando hasta nuestro país y por lo tanto gran parte de República Dominicana tendrá los efectos de estas ráfagas. Hay un sistema de alta presión al norte del Caribe que se está fusionando y combinando con los efectos del sistema de baja presión que ya está debilitándose en aguas del Atlántico para impulsar así las ráfagas de viento. Por eso también hemos tenido el impulso de esta masa de aire polar que ha llegado en las últimas noches y madrugadas hasta nuestro país, descendiendo las temperaturas a nivel nacional. Fuera de temporada hemos tenido este refrescamiento del ambiente en todo el país, pero sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao. Vamos a experimentar la continuación de las lluvias hoy, también mañana, el viernes y durante el fin de semana, porque la vaguada seguirá al noreste de la región del Caribe y otro nuevo sistema atmosférico, otro frente frío, el número 41, estará avanzando durante el fin de semana al norte distante de nuestra región. Así que tendremos la continuación de esta humedad marina. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí estuvo G. Zulier con su informe del entorno operativo. Continuamos en Despierta con CDN y vamos a pasar a nuestra sesión del Facebook Live, donde las personas que nos ven pues tienen la oportunidad de interactuar con nosotros, aunque algunos comentarios se quedaron arriba y ya no se ven pues, cuando bajó la página. Simplemente decir uno que me llamó mucho la atención, Yulisa, que era de Santiago, decía, siempre tan bella. No me recuerdo el nombre de quién. Es de Santiago. Y nada, lo que, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta y lo obvio no hay que decir. Es solidaridad. Dorky Santana, buenos días, despierta con CDN. Y de entrada, mi pregunta es por qué el señor presidente no aumenta el sector público pagando de 10,000 a 12,000 pesos. Bueno, eso va al incremento salarial de Dorky. Monchiral, doquiera Dios que no sea lo que han sido con una Cámara de Cuentos RD. Nos sumamos a esa inquietud y esperamos que así no sea. Carlos Alberto de León desde Estados Unidos, mi apoyo a los mejores intereses de mi país. ¡Viva República Dominicana! Gracias, así se comienza el día. Y Héctor Franco, buenos días. Bienvenida Yulisa Céspedes, te extrañamos. Gracias. Debutaron en la Grande Liga los peloteros número 939 y 940, Ronnie Simón y Agustín Ramírez, y ambos batearon hit. Se lo está llevando al dedillo. Tiembla, Flan Camilo, que te están siguiendo la pista. Fran Pérez Mota, pregunta a Nelson Rodríguez si recuerda que Emma Polanco fue... No, doña Emma no fue sometida a ninguna justicia. Carlos Alberto de León, los deportes a todo este país, los deporten a todos de este país. Este país es dominicano, no Haití. Y Josefina Taveras nos desea buenos días y bendiciones como siempre y como todos los días desde San Pedro de Macorís. Genara Álvarez Camacho desde Elizabeth, New Jersey. Bajar a repetir los derechos humanos con respecto a los hermanos haitianos. Ojo, el presidente dominicano lo está haciendo bien con migración, pero lo de la migración en los hospitales que no hagan negocio. Johnny Díaz, buenos días. Es cierto, Yulisa, los guardias dejan pasar a los haitianos. Por eso la cosa está como está. Eso es como el agua tibia. Se sabe que cuando se le da fuego, se calienta. Buenos, Martínez Josefina, buen día, bendiciones. Siempre esperándolo antes de ir al colegio para ver que son el mejor equipo. Muchísimas gracias, Josefina. Y Jacqueline Pérez, buenos días y bendiciones para todos desde Atomayor. Gracias a todos los que nos sintonizan de diferentes partes del país y desde fuera del país. Seguimos en Despierta con CDN.
Bueno, vamos a las noticias. Como ustedes saben, el Senado escogió los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el periodo 2025-2029 y con la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, como presidenta. Tenemos a nuestro compañero Samuel Guzmán, que nos cuenta algunos detalles de la elección. Con el voto favorable de los 20 senadores del oficialismo y sus aliados presentes en sesión, el Senado anunció el nuevo bufete directivo de la Cámara de Cuentas. A Emma Polanco Melo de Mercedes como presidente, a Francisco Tamares Correntino, vicepresidente. Los senadores de la Fuerza del Pueblo votaron en contra de los nuevos miembros, aunque destacaron las cualidades profesionales de algunos de los seleccionados. Habían otros perfiles que se podían ponderar que habrían servido para llevarle y para entregarle a este país una Cámara de Cuentas más acorde a lo que entendemos que necesita la República Dominicana en este momento. Pero ellos son mayoría y ellos pues impusieron lo que ellos entendían. La nueva presidenta de la Cámara de Cuentas fue la primera mujer rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee estudios de grado, maestría y doctorado en contabilidad y economía. De su lado, Francisco Tamares, el nuevo vicepresidente, es contador y abogado y se desempeñó como supervisor de auditorías en la Cámara de Cuentas de la gestión saliente. Entre los elegidos también está Francisco Franco, abogado con maestría en Derecho de la Administración del Estado, así como Griselda Gómez, mercadóloga y abogada, al igual que Ramón Méndez, contador con estudios en Derecho Constitucional y Público. El nuevo pleno de la Cámara de Cuentas será juramentado este miércoles en el Senado de la República. Samuel Guzmán, CDN. Yo tendría poco que agregar a lo que dije en la presentación. Y a propósito, Federico, del televidente que por Facebook dice algo de Emma, lo que yo conozco de Emma son los tiempos juveniles. Estudiamos juntos en la intermedia, en la secundaria. En el Liceo Onésimo Jiménez de Santiago, ella era parte de una camada, que ahora hay muchos que son funcionarios y la mayoría sigue caminando por la acera tranquilo. Algunos se fueron a Rusia a estudiar. Hay dos de ellos que son funcionarios de alto nivel de este gobierno. Y creo que lo de Emma, muy capacitada, tanto en otra universidad como en la propia UAS, desempeñando funciones, es lo único que yo puedo decir de ella y repetir el lamento de que el PRM aprobara una plancha. Bien, ustedes van a ser los 5, se hacen unos bultos grandísimos. Comenzaron postulando 200 y a esos 200 yo se lo dije desde el primer día, señores, es que se sabe al final que eso es una elección política. En este caso lo malo fue que ni siquiera pudo consensuar el PRM y ellos impusieron los 5, no le dieron una cuota, ni siquiera uno la Fuerza del Pueblo. Una, en este caso, que era la opción de la Fuerza del Pueblo, y la rechazaron y pusieron los 5. Entonces ahí hay falta de institucionalidad. Ojalá que no sea para que hagan su trabajo como otros quieren que lo hagan, ojalá que tengan independencia, pero se avanza poco en institucionalidad cuando un órgano tan importante, tan vital como la Cámara de Cuentas se hace a imagen y semejanza de un partido político. Y reitero, no estamos cuestionando la capacidad, estamos cuestionando la metodología y las intenciones políticas que hay de trasfondo cada vez que usted nombra a una persona y le dice a la persona, mira, el partido te va a postular, el partido te va a aprobar, sin pedirle nada. Nobleza obliga, dirá el dominicano común. Bueno, cuando uno ve las críticas en torno a la escogencia de esta Cámara de Cuentas, uno se da cuenta que son repetitivas. Lo que se dice antes, durante y después de la escogencia de todo pleno de las cámaras de cuentas que yo recuerde de doña Liselot para acá, porque lo tengo en la memoria registrado, siempre es lo mismo, siempre la queja, y va a cambiar cómo se escucha la melodía dependiendo de si se toca con guitarra o si se toca con violín, dependiendo de si se es oposición o si se es gobierno, porque eso que está diciendo el senador Omar Fernández, con toda la razón, fue lo mismo que en su momento dijeron senadores del PRD
en sentido contrario cuando eran oposición y que algunos son hoy miembros del gobierno del PRM. Es simplemente cambiar la partitura y cambiar los instrumentos. Pero las críticas en sentido general a esta institución, que no a sus miembros, viene dada por el acumulativo de una serie de fracasos institucionales por cuatrienios, décadas y centurias. Porque enséñeme a usted un solo caso en la historia republicana que se pueda decir, no, porque la Cámara de Cuentas, en función del informe tal, se llevó y va a ser sometido. Creo que lo de la piña de Jorge Blanco, Nelson. Creo que creo que en el expediente de Jorge Blanco, la Cámara de Cuentas, o no fue que hubo el Congreso no le dio descargo, pero fue algo de tema de auditoría. Entonces hay una desconfianza acumulada, que la única forma de poder validar que esa escogencia fue correcta, y que la única forma de decirle, como dijo Alfredo Pacheco, asumimos toda la responsabilidad de esta Cámara de Cuentas, que esto es realpolitik, vamos a estar claros, y la Constitución habilita a este Senado de mayoría PRMista a coger a quien quiera. No nos rasguemos la vestidura, ni esto no es consenso, esto no es repartir sillas, esto no es conciliábulo, esto es mayoría política delegada en elecciones anteriores. Siempre ha sido así. El problema es que los resultados no funcionan. El problema es que las cámaras escogidas son cómplices de la corrupción. Si esta Cámara de Cuentas finalmente le va a hacer una auditoría a este gobierno, y para empezar, que empiece por el Ministerio de Educación de este gobierno del PRM, y no me refiero al actual ministro, que apenas tiene 2 meses, si va a hacer una auditoría de este gobierno, de los programas de entrega de tabletas, por ejemplo, bienvenida sea esta Cámara de Cuentas. Si esta Cámara de Cuentas va a auditar el programa de visita sorpresa del gobierno pasado, que este gobierno no lo quiso auditar, porque tuvo miedo de investigar qué pasó con los más de 50,000 millones de pesos, bienvenida sea esta Cámara de Cuentas. Si esta Cámara de Cuentas va a auditar qué se hizo con los préstamos de la Sunlam, bienvenida sea esta Cámara de Cuentas. Ahí es que está el problema, que el trabajo real es el que legitima la confianza y la credibilidad de las instituciones. El entregable auditado es el que legitima la Cámara de Cuentas. No son currículum, no son trayectorias, no son honorabilidades, no son que yo voy a la iglesia los domingos, no. Es el trabajo. Y ojalá esta Cámara de Cuentas asuma con responsabilidad, con la que nunca se ha asumido desde esa institución, la obligación de darle seguimiento a la traza de cada centavo del pueblo dominicano. Eso es lo único que le deseamos, que tengan la confianza para hacerlo, que un pueblo los va a apoyar y que Dios los bendiga y lo acompañe en este cuatrenio que apenas empieza. Bueno, tienen grandes retos. Hay unas auditorías que publicó la Cámara de Cuentas saliente, auditorías que uno sabe que pudieron ser mejores, pero solamente pudieron, oigan, estamos a 2025, la Cámara de Cuentas anterior solamente pudo auditar la gestión del PLD un poquito. Y del gobierno 20 al 24, a pesar de que estaban, digamos que jugando a la vecindad, hasta 2025, que todavía están ahí, y quizás no todos se merecen la crítica, pero sí la mayoría, pues solamente pudieron auditar del 20 al 21. Algunas instituciones, creo que hay 4 o 5. Nosotros tenemos unos resúmenes que se los vamos a presentar esta semana para que ustedes los vean. Pero son auditorías pequeñas, algunas pobres, del 20 al 21. Solo creo que el Intrant le hicieron a inicios del 22, le auditaron hasta inicios del 22. Y uno tiene todo el derecho de preguntarse, ¿y qué estaban haciendo? Si estamos en 2025, casi a mitad de año, estamos casi entrando a mayo, hoy estamos a 23 de abril. ¿Qué hicieron? ¿Cómo puede ser que solamente hayan 2 o 3 auditorías? Y cuando ustedes se van a los detalles, uno dice, bueno, pero le faltó esto, le faltó averiguar esto. Y nosotros no somos auditores certificados, ni somos contables del Colegio Dominicano de Contabilidad, nada de eso. Nosotros tenemos formación técnica del día a día, pero esas son gente formadas en escuelas específicamente para ser buenos auditores y para ver las cosas al vuelo. 2020 a 2021 auditaron. Y de 1 o 2 instituciones, 2022. Entonces, creo que todo este peso le cae a la señora Emma Polanco y a su equipo. No importa cómo llegaron, ya eso no importa.
Si era un secreto a voces, si era, todo el mundo sabía que si llegaron por compromiso político, si le eligió el PRM, miren, ya nada de eso importa. Llegaron como llegaron. Lo único que importa a partir de aquí es qué es lo que van a hacer, con lo que van a encontrar, con lo que tienen y con lo que les toca a partir de ahora. Y ojalá que ellos sepan cuál es la verdadera responsabilidad que asumen. Y que recibir una llamada para que le arreglen una auditoría o pasen el informe primero, como en el caso de educación, para dar tiempo y tiempo y tiempo para subsanar cosas que en ocasiones pueden ser insubsanables, quizás eso no es parte del compromiso que ellos deban asumir ahora. Y si así es que lo van a trabajar, no digo que así sea, entonces no asuman la responsabilidad porque saldrían tan quemados como los que están saliendo ahora y como los anteriores y como los anteriores a esos. Decía doña Liz Elón Marte de Barrios que la corrupción de República Dominicana daba para hacerle un segundo piso a la isla. Agárrese de ahí, doña Emma, y busque lo que tenga que buscar. Le deseamos suerte desde aquí. En otro tema, las visitas al lugar de la tragedia, de la discoteca del Jet Set, continúan día a día. Veamos este reporte que nos trae Deison Ovalle. De diferentes partes del país, llegaron este martes familiares y amigos de las víctimas con flores y velones para honrar a las 232 personas que murieron en la tragedia. Los familiares y amigos buscan entre las fotografías a sus seres queridos. Otros, con celulares, graban el lugar. Que se levante un lugar de adoración aquí. Necesitamos unir fuerzas y que esto, si se va a declarar utilidad pública, se levante un muro de oración donde República Dominicana sea guardada para la gloria del Dios viviente. Para mí era una obligación estar aquí, estar con la familia, con todas estas familias y familias queridas como la familia Grullón y la familia Estrella. Yo creo que este lugar va a tener una energía particular. Sea lo que sea que se ponga ahí, va a tener una energía particular. Pedimos un ser querido, entonces queremos que hagan justicia. Y así mismo lo que esperamos es que se haga justicia porque perdimos un ser muy querido de la familia. A ver su fotografía solamente. Pasamos por aquí. Agentes de la Policía Nacional custodiaban la zona donde ocurrió la tragedia. También llegaron extranjeros a solidarizarse con los familiares de las víctimas. Ha sido una noticia que, bueno, hemos oído en España, ¿no? Y nos ha impresionado porque ha salido en todos los telediarios nacionales y bueno, ha sido horrible. Y estamos alojados muy cerquita, estamos alojados aquí en el Embajador. Entonces nos hemos acercado para solidarizarnos más que nada, ¿no? Con toda la gente. Y como nos hemos enterado allí, pues ha sido una tan tremendo como aquí. Bueno, no tan tremendo como aquí, no, pero al principio parecía poca cosa, parecían 4 personas, 8 o 10, después fueron llegando las noticias y fue terrible, es como un accidente de avión. Donde ocurrió la tragedia, lo que se vive es una escena cargada de tristeza colectiva. Deison Ovalles, CDN. Bien, habrá que ver qué se hace con ese lugar. Se ha convertido en un centro de peregrinación. Hay muchas sugerencias, con algunas de las cuales yo coincido. Se dice que hay que hacer un monumento, un parque, un memorial, con los nombres de todas las personas. Pero realmente ese lugar, cuando avancen las investigaciones, cuando se tenga todo el peritaje, debe ser demolido y levantar ahí algún tipo de monumento o de museo. O una iglesia. Una iglesia, lo que sea, pero ese sitio tiene que estar centrado en recordar y venerar a esos muertos. A mí me están llamando la atención varias cosas, solo voy a dar los titulares. La gente a veces comienza a dudar, una movida que se dio con el abogado principal del gobierno, que pasó a ser el abogado del dueño del Jet Set. La gente dice, oh, pero eso compromete al gobierno o a sus principales figuras. No, yo creo que un abogado tiene libertad para decidir a qué intereses va a servir, aunque en este caso se ha desmontado de la gran nave del Estado para cubrir otros intereses. No me gustó
que Supérate esté anunciando de manera miserable que va a dar 30.000 pesos por 6 meses a cada una de las familias afectadas. Incluso, si se va a hacer eso, había que hacerlo con discreción. La mayoría de los que estaban en el IEC no van a necesitar esos 30.000 pesos. Pero además, restregarle en la cara 30.000 pesos en medio de este duelo, en medio de este dolor y a pocos días, creo que le ha faltado inteligencia de todo tipo al gobierno. No me ha gustado cómo el Ministerio Público se ha estado moviendo con un par de notas anónimas. Iniciamos la investigación, estamos paralizando los bienes, pero no lo dice el Ministerio Público. Eso es una notica que le llega a algunos medios filtrada. No sé por qué el Ministerio Público no da la cara, si es que quiere contaminar el proceso, si es que está ocultando algo. Creo que hay mucha gente que está poniendo la carreta delante de los caballos. Hay que dejar que avance un poco más el proceso. Incluso en el sustento de cualquier querella se va a necesitar no solamente las bases legales para este tipo de cosas en cuanto a lo que diga el Código Civil, el Código Penal, sino pruebas irrebatibles que sustenten a una querella. He estado de trasmano enterándome de una entrevista que ha dado hoy, o que está dando el dueño del IEC, una entrevista pregrabada, pero veo que esa entrevista está siendo amplificada por distintas plataformas. O sea, parece que hay un entramado. Una estructura de comunicación. Una estructura de comunicación para promocionar algunas ideas favorables. Está en su derecho. Me hubiera gustado la entrevista en vivo, si se está invitando a la gente a que hable, a que haga preguntas o que opine, porque pregrabado se puede pensar cualquier cosa. Pero ni modo, quería hacer alguna precisión, algunas puntualizaciones, pero me da la mala espina de que probablemente, consciente o inconscientemente, se esté contaminando este proceso y que pueda alguna gente pretender que eso se quede del tamaño de determinados intereses. Así es. A propósito de intereses, el tema es que se solapan. Es lamentable que la alfombra sobre la cual se esté dando esta discusión esté manchada de sangre. Es lamentable que tengamos que hablar, tocar diferentes aristas jurídicas, financieras, mediáticas, control de medios por parte de grupos económicos o de grupos mediáticos, canibalización de plataformas. Es lamentable que todo esto se dé sobre la base de lo más serio e importante, profundo y doloroso, que son 232 fallecidos. Esa es la realidad. El dolor de 232 familias, los cientos, Yulisa, de huérfanos que tú señalabas, los traumas, las cadenas de orfandades, el estrés postraumático de cientos de personas, de miles de personas, de toda una sociedad. Y quizás por eso vimos este reportaje de Dayson, porque la religiosidad, la fe, se manifiesta de manera automática. No se va a una catedral a rezar porque construyeron y tiraron mezcla e hicieron una catedral. Se va porque se cree que en ese lugar, y de hecho las primeras catedrales, los primeros lugares de culto están asociados a eventos íntimos y que van más allá de lo material y de lo institucional. Si la gente asume motu propio ir a ese lugar, encender velas, oraciones, todo eso, la sociedad lo está asumiendo. Y uno puede entender el carácter sacro de esto, de devoción, de catarsis, de constricción, de perdón que está detrás de esta acción. Pero tampoco podemos decir, expropien eso y vamos a hacer un... No, espérate, eso es parte de un patrimonio que está ahora mismo sujeto a cuestionamiento de la perspectiva de otro proceso que no es ni religioso, ni espiritual, ni del luto personal, ni del luto familiar, sino un proceso jurídico en tribunales de la República en su momento, porque hay querellas depositadas. Entonces, al solaparse todas estas capas de acciones y de realidades, hay que ser muy cuidadosos, pero sobre todo muy respetuosos, porque podemos cuestionar
y podemos juzgar y podemos opinar sobre lo que hizo o dejó de hacer el empresario Antonio Espaillat, o de lo que hizo y dejó de hacer el gobierno en su capacidad de respuesta, o los organismos de supervisión del Estado. Podemos cuestionarlo todo. Lo que no podemos es olvidar que detrás de esto hay un drama humano, que eso es lo importante y que lo demás es secundario. Cuestionar que Jorge Luis Polanco, por ejemplo, esté siendo abogado, si no hay un documento que impidiera que pasado X periodo de tiempo no tomara otro caso, está en su libérrimo derecho. No podemos cuestionar ni a los abogados ni de un lado ni de otro, ni a las personas que dicen una cosa y la otra, porque el dolor obnubila, el dolor enceguece y anula la capacidad de entendimiento. Ojalá podamos tener el entendimiento y seamos capaces de comprender en toda su magnitud este drama. Y antes de opinar y antes de hablar, pensemos en 232 familias. Y luego que nos pongamos en empatía con ese dolor, digamos con respeto lo que queramos decir. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Los abogados viven de los líos y de los problemas. Y si usted es abogado y usted no vive del lío, sean civiles, sean penales, sean de tierra, de inmobiliario, lo que usted quiera, entonces usted estudió para ser un abogado de una ONG o de consultar en programas internacionales, o quizás estudió para ser abogado, para complacer a su papá y a su mamá, porque los verdaderos abogados viven de los problemas. Lo que pasa es que este abogado es el abogado del presidente. Y decir que el abogado del presidente es el que va a defender al empresario propietario del edificio que se desplomó, donde hay más de 400 víctimas y una cantidad enorme de niños huérfanos, yo creo que eso también manda un mensaje y debieron tener cuidado. Pero no debió tener cuidado Antonio Espaillat. Antonio Espaillat puede buscar al abogado que él quiera. El que tiene que tener cuidado es el abogado que coge el caso. Porque quiera usted o no, ahí se está mandando un mensaje. A esta sociedad le están diciendo que el abogado del presidente es el que va a defender el caso donde hay 232 muertos y más de 400 víctimas y una cantidad de niños huérfanos. Entonces, usted puede contratar la compañía de manejo de crisis que usted quiera, pero recuerde que usted está armando una estrategia de comunicación, de victimización sobre la base de 232 personas muertas y de 232 familias que están enterrando sus hijos o sus padres o sus hermanos o sus primos. Y esa es la realidad que tiene este caso. Entonces, yo creo que todos le tenemos algún tipo de aprecio al señor Antonio Espaillat, un hombre, un empresario de adelante, una persona que viene de abajo, un hombre que se formó haciendo negocios y que está haciendo lo mejor que puede hacer. Ha dicho ahora recientemente en la mañana que él no va para ningún sitio y que va a dar el frente, y creo que esa es la mejor posición que él puede tener, y qué bueno que lo haga de esa manera, porque Antonio Espaillat ya debe de tener un impedimento de salida, porque las autoridades de República Dominicana tienen que hacer su trabajo también. Aquí todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Los medios de comunicación, si usted no está cogiendo dinero de una estrategia de comunicación que está armada por ahí, usted tiene que tener un compromiso con usted mismo y hablar siempre sobre la verdad. Y sobre la defensa, aquí la defensa es para 232 muertos. No puede haber defensa para otro lado. Lo que usted tiene que hacer es justo. Tampoco podemos decir que nadie quería que le pasara esto. Póngase usted en los zapatos de Antonio Espaillat. ¿Quién quiere que le caiga el techo de un negocio y que se le maten 232 personas? Nadie quiere eso. Pero luego de pasado esto y de contar cuántos heridos hay, cuánto muerto, cuánto huérfano, ¿y de qué manera se multiplicó esto? Multiplica esas 400 víctimas por 6 para que usted conozca cuál es el impacto directo de la familia. Usted está hablando de 2,000 y pico de personas. Súmele a eso el impacto social que tienen más de 400 víctimas con todo y las familias y los relacionados. Muchas de esas personas que estaban ahí eran relacionados suyos y de nosotros, mío, de Nelson, de Federico, de todo el que está aquí. O sea que no podemos hablar de un caso aislado. No fueron 232 haitianos que se mataron en ese edificio, que son gente que la familia, y digo haitianos porque las familias están en otro país, que habría causado un dolor igual dentro de su gente y en el seno de esa familia. Fueron 232 personas que vivían en República Dominicana, la mayoría. Muchas de esas personas son conocidos de nosotros, son amigos de nosotros. Ahí murió gente que era amigo mío, amigo de Nelson, amigo tuyo, amigo de todo el que está, inclusive gente que están del otro lado de la pantalla. Y hay familias que aunque usted diga, no, ellos no van a demandar, ¿cómo usted le dice a una madre que no busque explicaciones por la muerte de su hija, como está pasando con la familia Narri? ¿Cómo usted le dice a doña Melba Grullón, su única hija, no demande?
fue su única hija que le mataron. ¿Cómo usted le dice a la familia Guillén? 3 miembros de la familia se le fueron, 2 hermanos y un cuñado. Que no demanden. En Jaina se murieron 22 personas. Alguna de esas personas nosotros la conocíamos. Es que esto se replicó de una manera que usted estaba por lo menos entre 3 y 6 grados de casi todas las personas que murieron ahí. Entonces, esto hay que tener cuidado con cómo se maneja el ciclo de ese duelo. Y repito, nadie quiere estar en los zapatos de la familia Espaillat. Gente que inclusive, ojo, usted de alguna manera, cualquiera de nosotros puede tener un vínculo cercano con la familia Espaillat. Y uno dice, si yo tuviera los zapatos de Antonio Espaillat me estuviera volviendo loco. Ese hombre que de lo que vive de hacer negocios, ¿qué va a querer que le pase una cosa como esa? Nadie quiere que le pase una cosa como esa y nos solidarizamos con él, pero la solidaridad mayor es con la víctima, no nos volvamos locos y no pongamos la conciencia donde no va. La conciencia de los medios de comunicación tiene que estar con las víctimas. Y el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Y si las demandas tienen que ser civiles, que sean civiles. Y si alguien entiende que hubo homicidio involuntario, búsquesela con homicidio involuntario. Pero mucho cuidado con jugar con el dolor de 232 familias. Y hay gente poniendo vela por gente que no conoció. Y llevando flores simplemente porque el dolor de este caso le ha dado a la sociedad completa. Por eso le digo a las autoridades que cuidado con el mensaje que mandan. Hay que actuar justo, ser claros y tener en cuenta el caso que tienen entre las manos para que todo salga de la mejor manera posible. Nadie quiere ver a Antonio Espaillat preso. Lo que la gente quiere es que no se quede el caso como si no hubiera sucedido, porque eso sucedió. Y aquí hay gente todavía buscando capilla para hacer misa y enterrando muertos 2 semanas después, porque aquí no habían funerarias para enterrar 232 personas al mismo tiempo. No habían médico legista para poder darle los cadáveres después de la autopsia a esas familias. Entonces no nos juguemos con la verdad. La realidad es que ahí hay 400 víctimas o más, 232 muertos y familias que en este momento están decidiendo si van a demandar o no. Dice el señor Espaillat que ha hablado con 3 familias y que esas 3 le dijeron que no van a demandar. ¡Qué bueno! Si yo fuera Antonio Espaillat, estaría desde el primer día en la zona 0. Lo primero, que me vocearan lo que me iban a vocear, no importa. Y luego de ahí estaría visitando familia por familia todo el que perdió una persona ahí. Porque hay que ponerse en el lugar de las víctimas. Nadie quiere que le pase una cosa así, pero no olvidemos que aquí la solidaridad es con las víctimas. Y que las autoridades tengan cuidado con el ciclo del duelo. Primero el dolor, la negación, pero después va la ira. Y pónganle atención al proceso de la ira que puede hacer no solo la familia, sino la sociedad también. Por eso le digo a las autoridades, confío plenamente en que las cosas se hagan de manera justa. Y que no se haga un circo con esto, porque nadie quiere que le pase una cosa así. Pero hay 232 víctimas y casi 100 niños huérfanos. De eso es que tenemos que hablar. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hoy tenemos especial recibimiento y especial bienvenida para 2 buenos amigos de este programa y de esta casa. Me refiero a Jaime Aristi Escuder, economista, y también el querido Magín Díaz, economista también. Bienvenidos. Hay muchos temas de los que hablar y es un honor tenerlos en este espacio y por supuesto más adelante en el periódico El Caribe, también en versión impresa y digital. Gracias por estar aquí. Honor y placer estar aquí con ustedes. Tremendo equipo nos asignaron. Bueno, muchas gracias. Una primera pregunta para los dos, pero rápidamente. Parece que la economía dominicana y el país en sentido general está bien y mejorando. Vi un análisis del Banco Central el fin de semana que habla de la fortaleza, la resiliencia del sistema financiero. Dice que la tasa de interés de las bancas está bajando, que aumentan los activos netos. Hasta Abinader está celebrando que la prima en 60 bajó a 59. Parece que estamos bien. Bueno, hay que definir qué significa bien. Yo creo que no hay una crisis macroeconómica. Esa es la punta de lanza de nuestra economía. El año pasado un buen crecimiento, inflación controlada, digamos, dentro de la meta. Ahora los últimos meses han sido difíciles. La economía los últimos meses está creciendo 1,5% a febrero.
La construcción tiene varios meses creciendo negativa, o sea, hay una desaceleración importante de la economía. Obviamente dentro del contexto mundial, bueno, digamos que hay una estabilidad relativa, o sea, no hay un riesgo de una crisis cambiaria, el tipo de cambio se depreció, ahora se ha apreciado, pero la economía está creciendo bastante poco para nuestros estándares. Un crecimiento cercano al 1,5, 2%, para nosotros casi equivale a una recesión. Ahora, dentro del contexto mundial de lo que está pasando, bueno, pues digamos que sobrevivir es un buen logro y yo creo que estamos sobreviviendo. Pero Jaime, entre ese bienestar, el Banco Central dice que se está dando en un entorno internacional complejo, convulso e incierto. Es correcto. ¿Le faltó algún calificativo más? Correctísimo. Todo eso se previó cuando decíamos hace ya unos meses que nos preparáramos para un proceso claramente perturbador proveniente de los Estados Unidos debido a la política que iba a ejecutar el presidente Trump. Una política que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido. Por un lado, esa política de aranceles recíprocos, solamente anuncios, porque no lo está explicando, lo ha dejado 90 días, ha generado una situación de turbulencia en los mercados de capitales, ha destruido trillones de dólares, lo que significa una caída también del nivel de actividad económica en los Estados Unidos. Recuerden que por cada punto que crece los Estados Unidos, República Dominicana crece 2 puntos. Eso significa que esa desaceleración que está señalando Magín está también vinculada con lo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos y se va a acentuar todavía más en los próximos meses. Entonces, eso es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta, que el entorno internacional es complicado. Y hay que señalar que dentro de ese entorno, específicamente la política monetaria, es una política monetaria que está en territorio restrictivo. Y eso nos obliga a mantener la tasa de interés alta en el país. República Dominicana no puede darse el lujo de reducir su tasa de interés mientras los Estados Unidos la mantiene alta. La tasa de interés en los Estados Unidos se mantiene alta para evitar lo que pudiera ser un proceso de inflación generado por la política arancelaria de Trump. Esa política arancelaria de Trump va a subir los precios una sola vez y ellos se tienen que asegurar mantener el anclaje de las expectativas para que no haya persistencia en la inflación, es decir, que no se siga acentuando el proceso inflacionario. Y eso lo que implica es que se mantiene alta la tasa de interés, pero entonces Trump quiere que baje ya la tasa de interés y le está prácticamente echando la culpa de lo que puede ser una recesión en los Estados Unidos que puede venir en los próximos meses. Se le está echando la culpa a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Lo que le está mandando decir con esto, como tú no bajaste la tasa de interés, tú eres responsable de que haya recesión, y no. La recesión está vinculada a la política arancelaria de Donald Trump, que nos va a afectar a nosotros también, pero como señalaba muy bien Magín, estamos frente a una economía que ha demostrado mucha resiliencia por décadas. República Dominicana tiene una economía, afortunadamente, que logra absorber muy bien los choques externos y logra recuperar rápidamente la estabilidad macroeconómica. Y algo importante, nosotros valoramos mucho como país la estabilidad. Nosotros valoramos mucho esa estabilidad, el anclaje de las expectativas de inflación, y por eso yo creo que el Banco Central, que tiene mucha credibilidad, que es una entidad que es fundamental para mantener la estabilidad, junto con un gobierno que por años también ha logrado mantener el déficit en el entorno del 3% del PIB. En la parte del gobierno central, o sea, dejando otras partidas fuera, como el coasí fiscal, pero en la parte del 3% del PIB, pues, aun cuando haya sido reduciendo el nivel de inversión pública en los últimos años, pero eso ayuda a mandar como mensaje el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica. Sí, Magín, con este tema de los aranceles, justamente hay una comisión en Estados Unidos que ha ido a ver ese tema y uno se pregunta si de allá para acá vendrán con algo en las manos. Pero otra pregunta que se formula mucha gente es, ¿cuáles razones llevan a un país a colocar aranceles a otro, sobre todo a una nación con la que tú tienes un acuerdo, como es el caso de Estados Unidos con nosotros a través del DEREK-CAFTA? ¿Qué pudo haber movido a Estados Unidos a meternos ahí dentro de ese saco con un 10% que se ha mencionado? Bueno, no es un tema de un análisis económico racional, es un tema de ideología. El presidente Trump cree en eso y por eso es que Jeffrey Sachs, que es un profesor de la Universidad de Columbia, calificó esto la semana pasada como la política económica de Mickey Mouse.
O sea, lo que él está haciendo es totalmente descabellado, por eso los mayores referentes de economía a nivel mundial, de Harvard, de Chicago, de las principales universidades, dicen que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y, o sea, él mismo está induciendo una recesión en Estados Unidos por las políticas que quiere hacer. Entonces, el argumento que él usó de aranceles recíprocos, se inventaron ese concepto, eso no existe. Salimos, digamos, bien parados porque nos tocó el mínimo, que es un 10%. Yo creo que es bien que el gobierno haga un diálogo. Obviamente somos un país muy pequeño, no podemos enfrentar a Estados Unidos ni debemos hacerlo. Y bueno, yo creo que es una señal de buena voluntad, es nuestro principal socio comercial y no nos queda más remedio que tratar de negociar algo. Ahora, lo que está haciendo Trump es cambiar todo el orden económico mundial. Las expectativas de crecimiento han bajado para Estados Unidos, las expectativas de inflación han aumentado y el más perjudicado de esto va a ser el consumidor norteamericano. Por eso es que nadie le ve lógica a lo que está pasando. Ahora, dentro de todo lo malo, bueno, pues el 10% digamos que es salvable. El informe del Departamento del Comercio menciona 2 o 3 puntos de algunas restricciones al comercio o distorsiones que Estados Unidos considera que tenemos. Yo me imagino que la delegación va a hablar de eso y ver cómo se pueden levantar esas restricciones para que nos quiten ese arancel. Mira, yo creo, siguiendo a Magín, que la realidad es que si utilizamos la fórmula que ellos aplicaron para otros países para calcularle ese arancel, nosotros deberíamos tener un subsidio por el hecho de que tenemos 5.263 millones de dólares de déficit frente a los Estados Unidos. Si yo eso lo utilizo para calcular el arancel recíproco, lo que yo debería recibir como país es un subsidio de 35%. De tal manera que la misión que está allá, lo primero que tiene que ponerle es, vamos a utilizar la fórmula que ustedes están aplicando para China, para Taiwán, para Vietnam, para Bangladesh, para Brasil, para todos los países. Si es así, entonces a nosotros lo primero que ustedes nos tienen que dar es un subsidio. Vamos a comenzar por ahí. Como es un subsidio, ustedes nos dicen que tenemos algún tipo de barrera, vamos a compensar con esto. Porque nosotros le dimos muchísimos elementos a ellos, a los Estados Unidos, cuando se negoció el Acuerdo de Libre Comercio, donde teníamos arancel cero a ambas partes. Si eso que le dimos a ellos, ahora ellos lo quieren renegociar, como por ejemplo el tema de la ley de propiedad intelectual o también el tema de las compras públicas, porque esa ley de compras públicas se hizo debido a que los Estados Unidos querían poder participar, como de hecho participan y ganan muchísimos concursos, muchísimos procesos en el área de contratación, así como de compras de bienes en el gobierno dominicano. Eso lo ponemos sobre la mesa. O sea que yo creo que la misión que está allá en los Estados Unidos tiene que ponerle los elementos que ya le hemos cedido a los Estados Unidos y nosotros no, definitivamente nos merecemos ese arancel del 10%. Y para mí es un costo muy grave. Hay algunos que han dicho que no estamos tan mal. No, ahora todo el mundo está en 10%, o sea, estamos mal, muy mal, porque cualquier arancel que se ponga en los Estados Unidos significa una reducción del nivel de consumo. Y una reducción del nivel de consumo en los Estados Unidos significa menores exportaciones de la República Dominicana, en consecuencia un impacto negativo. O sea que de entrada no es que estamos mejor de nadie, simplemente estamos mal. Y los Estados Unidos lo que tienen es que corregir el rumbo de su política económica para evitar una recesión, primero en Estados Unidos y luego a nivel global, porque recuerden que los Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo. Jaime Magín, si la política o la base sobre la cual se creó en Estados Unidos esta política de aranceles que en un punto son, entre comillas, transitorios, porque son para llevar a los países a negociar con Estados Unidos, pero en otro punto son, pareciera que absolutistas, porque hay países que tienen hasta un 100% de impuestos. 145%. Con ese arancel, eso significa un embargo, es el equivalente a un embargo, eso no hay comercio. Si Estados Unidos pone un 145% y China pone un 125%, eso significa... Se acabó el comercio. Exactamente. ¿Cuál es la lógica sobre la que República Dominicana debe basarse para una negociación con Estados Unidos si al ser un impuesto de doble vía o del ojo por ojo, como dijo Donald Trump, les aplico lo mismo que le han aplicado a Estados Unidos y República Dominicana no les aplicó el arancel del 10%? ¿Cuál es la base para la negociación? No, lo que pasa es lo que dijo Jaime. El principal criterio que usa Trump es que él considera a los países que tienen abusadores, considera a los países que tienen un superávit con Estados Unidos.
pero nosotros tenemos un gran déficit. Entonces, de entrada, como dijo Jaime ahorita, no deberían ponernos aranceles bajo el criterio de Trump, que es un criterio equivocado, por cierto. O sea, no tiene ni pie ni cabeza la lógica económica de él, pero ya la lógica se perdió hace tiempo. Es el país más poderoso del mundo que quiere hacer una política económica, vamos a decirle, de bullying. Entonces, bajo ese criterio, nosotros como país tenemos un gran déficit comercial con Estados Unidos, ya no deberíamos tener. Entonces, ese es el primer argumento. Lo otro son 2 o 3 distorsiones que menciona el Departamento del Comercio, pero son menores comparada con el gran déficit que tenemos, que es, digamos, el gran argumento que usa Trump para imponer sus aranceles. Como no tenemos ese déficit, lo que hizo esa fórmula mostrenca de aranceles recíprocos es, el que no apliques le ponemos un 10% mínimo. Entonces ahí nos tocó el 10%, pero bajo la lógica de Trump no deberíamos tener ese arancel. ¿Qué pasaría lo si ideal, Yulisa, es simplemente 0-0. O sea, 0 arancel ellos, 0 arancel nosotros. A nosotros no nos conviene ningún tipo de represalia contra los Estados Unidos. Sí. Decir, no, vamos a ponerle un 10%. No, porque nos perjudicamos nosotros. ¿Tú te imaginas nosotros con ese enorme volumen de importaciones que viene de Estados Unidos que le pongamos un 10%? Eso implicaría un aumento de precio. Entonces, en vez de eso, aquí lo que hay que sentarse con los Estados Unidos y decirle, vamos a ponerla, ustedes lo que quieren es que no haya arancel, vamos a tener un arancel cero, como dice el Acuerdo de Libre Comercio que nosotros firmamos y que pusimos en marcha a partir del año 2005, 0% para ustedes, 0% para nosotros. Ahí lo que va a quedar, como señalaba Magín, es, por ejemplo, el tema del arroz, que ese es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, que así como ellos van a proteger siempre algunas industrias, algunos bienes, como es el caso de alimentos, como es el caso de los chips, entonces nosotros también debemos ser capaces en un proceso de negociación de que ellos nos reconozcan la prioridad, la importancia, la significación que tiene el arroz para el pueblo dominicano. Sobre la base de que no hay un argumento de impuestos para justificar el 10%, ¿qué pasaría si esa negociación fuera infructuosa? Si no se elimina el 10%, bueno, ¿de qué manera afectaría? No tenemos... ¿Y qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, letra muerta. Es que para Trump es letra muerta. O sea, nosotros somos muy pequeños para exigirle nada a Estados Unidos. Tiene que ser por las buenas. Ahora, claramente, el porcentaje de las exportaciones nuestras que va a Estados Unidos es demasiado grande. La zona franca es 75%. Entonces, eso encarece nuestras exportaciones, menos competitivo y el volumen de exportaciones va a bajar. Eso es lo que va a pasar. En promedio, las exportaciones, 60%. O sea, tú puedes tener desde un 95% hasta un 35%, pero 60% promedio de nuestras exportaciones. El 83% de nuestras remesas, el 40% de lo que es inversión extranjera. Todo el turismo también es significativo, alrededor del 40% es Estados Unidos. Es decir, que a nosotros nos conviene que a ellos les vaya bien, porque cuando a los Estados Unidos les va bien, a nosotros nos va mucho mejor. Tenemos una comisión de ministros en Washington, como acabamos de señalar, que no será la primera digamos, de la pasarela de países que irá a Washington a negociar. Pero sobre esas discusiones bilaterales hay un gran desafío geoestratégico entre Estados Unidos y China que lo condiciona todo. En el día de ayer, Beijing señalaba que tomaría represalias contra los países que negociaran acuerdos particulares con Estados Unidos que supusieran un detrimento para ellos. ¿Cómo quedamos nosotros como país no incidente ni preponderante al momento de tener que elegir con quién negociar y bajo qué términos? No, eso no es opción, porque nos conviene con Estados Unidos. Claro. O sea, yo creo que se hizo bien el país en su momento en hacer relaciones diplomáticas con China, igual que tiene Estados Unidos y todos los países grandes, eso es lo natural, pero nuestro socio es Estados Unidos, por el monto del comercio, por la cercanía geográfica, por la cantidad de dominicanos que viven allá, o sea, por muchísimos factores. O sea, nosotros no nos queda más opción que alinearnos con Estados Unidos, bueno, tratando de tener una relación cordial con China, pero eso no es opción para el país, alinearse con 5 países de América Latina para negociar en grupo. No, yo creo que el gobierno ahí está haciendo lo correcto. Vamos a una comisión y bueno, vamos a ver qué se logra, sabiendo que es una contraparte, vamos a decirle, aleatoria, muy complejo. No sabemos nada de qué es lo que está en la cabeza de ellos, cambian de un día para otro. O sea, lo que está pasando en términos de política económica, esto es algo sin precedentes. Ahora, uno cree que es tan descabellado
que no lo va a poder implementar, porque el más perjudicado es el propio Estados Unidos. Entonces, en algún momento el votante le va a pasar factura si esto se lleva a cabo, porque va probablemente a aumentar la inflación, las tasas de interés se van a mantener altas más tiempo, probablemente va a ocurrir una recesión. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos a principio de año era 5%, ahora es 50%. 65 ya subió. Exacto. Entonces, esto ya, él está creando una crisis, él solito le está diciendo al Banco Central que hay que quitar al presidente del Banco Central. Y la última vez que un presidente americano se metió con el Banco Central fue Nixon. Y la experiencia fue horrible. Por eso es que los economistas están bastante de acuerdo en que los bancos centrales deben ser independientes. Entonces, tal vez tan descabellado que él va a tener que cambiar completamente, pero a nosotros no nos queda más remedio que alinearnos con ellos y tratar de lograrlo lo más que se pueda. Ya que él mencionó a Nixon, Nixon también en 1971 vino con una política arancelaria para obligarlo a negociar a Alemania y Japón en ese momento, y efectivamente negoció en 1971 hacia finales una modificación de su política cambiaria con relación a los Estados Unidos. Pero en ese momento se generó mucha turbulencia con el tema de lo que era la política comercial y se generó un índice, por ejemplo, de 90. Actualmente ese índice está en 1600 en términos de riesgo, de incertidumbre de la política cambiaria, porque tú no sabes en qué pie tú estás parado. ¿Tú sabes por qué se logró posponer 90 días el arancel recíproco? Porque Peter Navarro, que es la persona que ha estado empujando para el establecimiento de esos altos aranceles, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno de Donald Trump, el primero, que llegó a 366 ese índice de riesgo, de incertidumbre en materia comercial, pues ese Peter Navarro, en un momento que no estaba en la Casa Blanca, los otros se adelantaron y rápidamente sacaron la posposición por 90 días. Y tú no puedes manejar un país así, un país tan poderoso, acechando que salga, que no esté en la órbita ahí del presidente Peter Navarro, para que entonces el secretario del Tesoro y el secretario del Comercio empujasen una posposición por 90 días de esto. Así no se puede manejar el país más poderoso de la tierra. Jaime, vamos a hacer una pausa comercial, porque sabemos que sus respuestas toman tiempo y no queremos interrumpirlos en la parte en la que estamos. Vamos a irnos a breve pausa, regresamos enseguida con Magín Díaz y Jaime Aristy Escudero. Estamos con más de Despierta con CDN. Hoy conversamos con los economistas Magín Díaz y Jaime Aristy Escudero. Son muchos los temas. Hemos abordado materia arancelaria, también un poco de tasas de interés. Estamos en un tiempo convulso y ustedes bien lo han advertido y señalado. Fíjense que ustedes hablan de probabilidad de recesión de casi 65% advertida por organismos internacionales. Hablan de que estamos en el mundo económico de los sinsentidos, de esto, de qué se trata. Los economistas en el mundo se ponen las manos en la cabeza y dicen hacia dónde vamos. Y si los economistas están preocupados, ¿qué decir de la gente? ¿Qué puede pensar la persona que tiene que ahorrar para tratar de tener un espacio un poco mejor para la universidad de sus hijos? Estamos hablando de que la onza de oro se ha cotizado en las últimas horas en $3.500, rompiendo récords históricos. ¿Cómo se invierte, cómo se guarda el dinero para un futuro en un momento de tanta volatilidad? ¿Cuál es la recomendación que le podemos dar a las personas en un momento tan difícil? Fíjate una cosa, ahora mismo la expectativa de inflación medida por lo que sería la encuesta, por ejemplo, la que lleva a cabo la Universidad de Michigan, es muchísimo mayor que la inflación actual. La inflación actual tú tienes 2.5%. La meta es 2%. Tú pudieras decir, está cerca, pero no han podido llegar al 2% con su política monetaria. Y ahora con esta política, ¿hacia dónde van los precios? Ya la Reserva Federal dice, mira, va a subir cerca del 3%, 3.1%, pero la población lo que percibe, que es tu pregunta, la población lo que percibe es que estaría por encima del 5% la tasa de inflación. Y eso es algo grave. Al mismo tiempo percibe que lo que viene es una recesión. Entonces, ¿cómo la gente se prepara? Deterioro de las condiciones de vida. Recesión significa desempleo, significa empeoramiento de la calidad de vida. Y eso le molesta. Por eso, si tú ves el índice de lo que es la preferencia del electorado ahora mismo por Trump, se ha ido al traste.
Magín, ¿cuál es la recomendación para la gente? Mira, lo que pasa es que en este caso es difícil prepararse cuando es el mismo gobierno norteamericano que está creando el problema con su política. Esto es lo descabellado. O sea, como dijo Jaime, esto va a significar más desempleo. Ahora, ¿qué impacto directo tiene esto? Las empresas posponen sus inversiones y eso agrava la posible recesión que va a haber. Entonces, es una época de incertidumbre completa. En el caso nuestro, tenemos la base bien, digamos, a estabilidad en el sistema financiero, o sea, tenemos buenas reservas internacionales, o sea, el riesgo de una crisis macroeconómica todavía es bajo en nuestro país. Pese a esta tormenta. Sí, obviamente. Ahora, si Estados Unidos entra en recesión, aquí la economía, que ya se está desacelerando, probablemente entre en recesión también. Probablemente suban los precios, que es una combinación terrible. Entonces es difícil prepararse para esto. O sea, ahora, los gobiernos que hacen en estas circunstancias, bueno, también se van preparando. Por ejemplo, no hemos podido aprovechar el alza del precio del oro, porque no se tomaron las decisiones en su momento. El país está perdiendo más de $1 millón diarios de ingresos fiscales por el atraso que hay en los permisos de la Barrick. No se preparó. Tenemos algo de margen para endeudarnos, que es lo que hacen los gobiernos, pero no tanto por no haber hecho la reforma. Entonces, son tiempos difíciles. Ahora yo, digamos que estoy medio optimista de que hemos sorteado otras crisis. Ahora, la naturaleza de esta crisis no tiene precedentes porque es inducida por la economía más grande del mundo. Lo que nos está beneficiando es el precio del petróleo. El Eso lunes ayuda. estaba como a 63, la semana anterior llegó hasta 60 y 59. Entonces dólar. no hay mal o no hay tronque por bien no venga. Sí, pero yo hubiese preferido tener 1 millón de onzas de oro exportadas anualmente y no 500,000 como tenemos hoy día, y tener un precio del petróleo un poquito más alto. Con el precio del petróleo, por cada dólar que tú reduces el precio del petróleo, te ahorras $50 millones al año. Es algo sumamente positivo. Eso ayuda a las finanzas públicas y ayuda también a lo que es propiamente las cuentas externas. Pero, sin lugar a dudas, lo ideal hubiese sido poder aprovechar los $3.500 por onza Troy, que ahora mismo se cotiza el oro, que le hubiese generado un nivel extraordinario de ingresos al gobierno. Lamentablemente, como señaló Magín, no se hicieron, y aquí se tocó en este mismo programa, se tocó ese tema. El Ministerio de Energía y Minas no hizo el trabajo adecuado en los primeros 4 años de este gobierno. Sí, Magín, un tema del patio, la depreciación del peso, que esta semana está eso más controlado. Eso es transitorio, digamos que estamos frente a un cambio estructural de la tasa de cambio. A mí. Mira, el tipo de cambio es un precio que se debe mover para arriba y para abajo. Para el dominicano, cuando se mueve, en cualquier sentido, crea un gran nerviosismo. Ahora, las razones por las que se depreció el tipo de cambio estaban claras. La gente decía, bueno, pero las exportaciones van bien, los flujos de divisa van bien, la reserva internacional es alta. Bueno, no hay razón. Ahora, que uno decía, no, crisis cambiaria no va a haber, pero razones para que se deprecie sí. ¿Por qué? Porque subieron las tasas de interés en Estados Unidos por primera vez en 15 años. El Banco Central nuestro hizo política monetaria desde el 2008 enfrentando una tasa de interés cero en Estados Unidos. Pero las tasas subieron por encima de 5%. Entonces, si tú quieres mantener aquí un tipo de cambio relativamente fijo, eso crea presiones fuertes, cambiar, y fue lo que enfrentó el Banco Central. Y por eso se depreció, sin el riesgo de una crisis cambiaria. Ahora el Banco Central tomó medidas y ahora se está apreciando, pero no es magia. Aquí hubo una contracción monetaria en las últimas semanas importante. El Banco Central desde agosto del 2023 ha puesto casi $4.000 millones en el mercado. O sea, hay razones por las que eso se ha apreciado y son movimientos relativamente normales. Ahora, a nuestras exportaciones eso le perjudica, que es importante eso tenerlo en cuenta. Todo el mundo, la mayoría se pone contento, está ahora el tipo de cambio barato, pero en un contexto de incertidumbre internacional, la depreciación iba a ayudar a las exportaciones y al turismo, ahora no tanto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el Banco Central lo maneja,
sabiendo que hay una restricción en Estados Unidos. Aquí las tasas de interés no pueden bajar mucho. Hay algo que decía un economista. En economía no hay soluciones, hay dilemas. Lo decía un profesor de la Universidad de Chicago, Thomas Sowell. O sea, queremos tasa de interés desplomada. Bueno, el tipo de cambio se va a depreciar muchísimo. Entonces, el Banco Central va a tener que ir manejando de acuerdo también a cómo vaya la coyuntura internacional. Déjame yo ampliar un poquito sobre ese tema de la tasa de cambio porque es sumamente importante. Sí. Mira, desde marzo del año 2020 comenzó a aumentar la volatilidad de la tasa de cambio. Tú puedes ver el antes y después de marzo. Antes de marzo de 2020 tú tenías una trayectoria donde anualmente eso era alrededor de un 4% de depreciación cambiaria. Es decir, el peso perdía valor y eso estaba bien porque hay un diferencial también de tasa de inflación entre República Dominicana y los Estados Unidos. Y en consecuencia, para tú mejorar tu competitividad o mantenerla por lo menos, tú necesitas ese 4%. Bien. ¿Qué sucedió después de marzo del 2020? Ahí ha habido periodos en los cuales el gobierno, específicamente el Banco Central, ha inyectado una cantidad enorme de liquidez. Inyectó liquidez, generó eso un fuerte incremento. En el año 2020 la tasa de cambio se devaluó 10%, lo cual no era normal. Luego viene una apreciación, una absorción de liquidez, una salida de peso de circulación, hubo una apreciación significativa de la tasa de cambio y luego a partir de mayo del 23 hubo otra inyección de liquidez y entonces vuelve entonces y sube la tasa de cambio y se mantuvo en esa trayectoria y en esta parte del año, en los primeros 3 meses del año, se registró un ritmo de depreciación de 3.5%. Ese 3.5% es el mayor desde el año 2004 para 3 primeros meses de año. Desde el año 2004, recuérdate lo que pasó en el año 2004, una situación crítica. Entonces esos primeros 3 meses, ahí en ese momento nosotros le señalamos al Banco Central que tenían que revertir lo que estaba sucediendo con su política monetaria. La política monetaria del Banco Central en ese momento era de redimir los certificados y dejarlos esa liquidez en el mercado. Nosotros le señalamos que si querían detener el ritmo de depreciación, no apreciar la moneda, sino detener el ritmo de depreciación, reducirlo, ese ritmo, y terminar en lo normal, 4 o 5% el año completo, necesitaban sacar liquidez. Pero ¿qué sucedió? El Banco Central nos hizo caso, saca pesos, pero en vez de simplemente reducir el ritmo de depreciación, comienza a apreciar. Una apreciación que combina 2 factores, ese que es el manejo de la liquidez, se absorbe en pesos, pero lo otro también que hay que tomar en cuenta es que Estados Unidos, el dólar, ha perdido valor frente a todas las canastas de moneda que tú quieras definir y específicamente con relación al euro. Con relación al euro se ha depreciado 10% lo que va de año, 10%. ¿Qué sucede? República Dominicana frente al euro se ha depreciado 6%. Si República Dominicana, por ejemplo, ahora que apreció la tasa de cambio, viene y baja la tasa de interés, que ese es el mensaje, y yo le dije al Banco Central recientemente que eso es un error, tratar de bajar la tasa de interés en este momento. Si ahora baja la tasa de interés y el dólar a nivel internacional reclama su espacio, reclama su posición nuevamente y vuelve a tener la tasa de cambio que previamente tenía frente al euro, eso significa que de repente el euro y el dólar se colocarían en un nivel que significaría para la República Dominicana una depreciación de, a nivel internacional, una presión interna, una depreciación equivalente al 6% del peso frente al dólar. Eso significaría que ahora la tasa de cambio, peso-dólar, ¿tú sabes cuál sería? 65 pesos por uno. 65 pesos por uno. Entonces, por eso es que yo le digo al Banco Central, tenga mucho cuidado de no mandar ese mensaje de que la tasa de interés está bajando. Porque cuando comience a fortalecerse el dólar a nivel internacional, que se comience a eliminar este ruido, porque se va a eliminar, porque tarde o temprano el mercado somete a la obediencia a Donald Trump, lo va a hacer. En ese momento que el dólar reclame su espacio, entonces ahí nosotros, si nos atrapa con una situación de baja tasa de interés, podemos tener una salida de capitales, una sustitución de monedas y una depreciación muy acelerada del peso frente al dólar. Entonces, lo que vamos a tener es una situación de ¿qué? De la volatilidad cambiaria, y eso no nos conviene. Por eso lo que nosotros quisiéramos es que el Banco Central retome lo que es su política tradicional antes de marzo del 20, que era una política donde se veía claramente una trayectoria muy suave de la tasa de cambio, donde tú podías pronosticar que cada mes lo que se depreciaba el peso
frente al dólar era en 10 centavos. Eso es lo que debe tratar de lograr el Banco Central en materia cambiaria. Jaime, imagín, considerando todas las variables que ustedes han expuesto, tanto de Estados Unidos como de la región, que competen a República Dominicana, y el tema del deslizamiento del dólar, el congelamiento del precio del dólar, como una manera de decirlo, viendo cuál es el costo de esto y sabiendo que estamos casi, digamos que entrando en la última fase del primer semestre del 2025, ¿cuáles serían los retos que tendría la economía dominicana para cerrar el primer semestre y digamos que entrar en un segundo semestre del año, considerando que hasta junio, agosto el gobierno empieza a dar bonos? Hay nuevos bonos ahora de 30,000 pesos por el tema de la tragedia, pero para iniciar el año escolar el gobierno tiene que abrir una tubería de dinero para volver al año escolar y entregar bonos, que son regalos económicos del gobierno para paliar la crisis de la gente. Ustedes han hablado de que se está perdiendo $1 millón mensuales por el tema de la falta de crecimiento del sector minero y el tema del oro diario, $1 millón diario, que son numeritos importantes. Pero además no se hizo una reforma fiscal, aunque se han hecho algunos intentos sueltos, pero pareciera que la economía debe tener algunas preocupaciones. ¿Cómo entienden ustedes que se debe vislumbrar la economía al cierre del primer semestre del 2025? Y si hay algunos retos que deberían tal vez tomarse quizá con más apuro, y cómo tomar, quizás con qué pinzas, tomar lo que está pasando con Estados Unidos. No, con pinzas no, hay que tomarlo con alicate, lo que está pasando en Estados Unidos. Mira, aquí hay que separar un poco. Esta es una economía que crece con baja inflación, mucha estabilidad en el sistema financiero, casi mejor que cualquier economía de América Latina, eso es una cosa. Pero donde nos quemamos es que no resolvemos los problemas estructurales. El problema del sector eléctrico está ahí, los problemas institucionales, o sea, ¿por qué no avanzamos con el tema de la minería? La informalidad es 55%, el mercado laboral muy rígido, no acabamos de hacer una reforma que resuelva un poco el tema, el costo tan alto del mercado laboral. Evasión tributaria. Evasión más o menos la misma y no hay grandes avances. El gobierno se ha manejado con adelanto de impuestos, uno que otro impuesto mejora, pero es pidiendo adelanto, haciendo amnistía, lo de Aerodón. Entonces es un equilibrio, digamos, precario en ese sentido. Y esto esta crisis internacional, bueno, pues nos agarra en un momento de que tenemos menos grado de libertad. ¿Por qué? Porque 4% del PIB no solo ya es el gasto en educación, es el gasto en interés. ¿Cómo el gobierno ha podido mantener un déficit con una inversión pública muy baja? Entonces, si esto se complica, bueno, el gobierno podría endeudarse más, pero eso va a implicar entonces más pago de intereses. O sea, el gobierno no tiene tanto holgura. Obviamente hay margen. Este es un año, igual yo lo veo casi como el 2020, que lo que hay que sobrevivir. Si crecemos 2%, bueno, amén, salimos de este año, dado lo que está pasando. Lo que se ve hasta ahora es un año o un semestre de un crecimiento muy bajo. Los primeros 2 meses crecimos 1,5%. Yo dije al principio que eso equivalía casi a una recesión, para nuestros estándares bajísimos, pero si eso es lo que viene determinado por las políticas de Trump, pues para nosotros es casi un dato, no vamos a poder hacer mucho porque no tenemos tanta holgura. Y bueno, si se complica, el gobierno va a tener que endeudarse un poco más y aumentar el techo del déficit para poder tratar de incentivar un poco la economía por ese lado. Porque el Banco Central, como dijo Jaime, ¿cómo incentiva la economía? Bajando tasa de interés, pero no tiene margen ahora, no tiene mucho. Si la baja va a tener que aceptar una depreciación más alta del peso. Entonces, es un juego complicado este año. Sí, y fíjate una cosa, cuando tú lo comparas con la crisis del 2008, en el 2008 una crisis bancaria importante generó un choque significativo, pero ahí se colocaron recursos por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de la Reserva Federal que permitió que se reanimara rápidamente, bajando la tasa de interés prácticamente a cero. Eso nos ayudó, teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se inyectaron liquidez, se inyectaron recursos y eso permitió que República Dominicana se recuperara también rápidamente frente a ese choque. Esta es muy complicada, porque tenemos un Estados Unidos con un déficit de más del 6% del Producto Interno Bruto,
un déficit fiscal que le impide tener cualquier tipo de política que vaya a tratar de recuperar la recesión. Tienes una Reserva Federal con una política monetaria restrictiva y tienes entonces una política arancelaria que lo que está generando un rompimiento de lo que son los flujos comerciales. Es como si fuera otra vez tener el COVID-19, pero en vez de tú tener un gobierno que está dispuesto a gastar para ponerle dinero a las personas en los bolsillos para que pueda salir a consumir, o tener un banco central, la Reserva Federal, inyectando liquidez y bajando las tasas de interés para que pueda haber una reanimación de la economía, tienes un gobierno que no tiene capacidad de gastar en los Estados Unidos y tienes un banco central que va a mantener la tasa de interés por lo menos hasta mayo del año 2026, que es cuando se mantiene Powell en la presidencia de la Reserva Federal. Ya veremos después. ¿Sí? A menos que lo saquen, hay temores de que no lo puede sacar. No lo puede sacar. Sí, porque es que vuelvo y te digo, el mercado es lo va a poner en obediencia. Me gustó esa frase, la anoté por acá. El mercado someterá a la obediencia a Donald Trump. Así es. Con eso cierro, porque tenemos que irnos a pausa. Lo puedes poner. Así eso me gusta para titular, eso, sugerencia muy humilde. Vámonos a la pausa comercial. Gracias, Magín, gracias, Jaime, por habernos acompañado en esta mañana. De cualquier manera, seguimos conversando y lo verán en el periódico El Caribe en su versión impresa y también digital y en cdn.com.be.